Entonces vamos a comenzar sobre teología. Teología. Teología, ¿qué significa teología? Teología, pongan ahí 2 puntos. Teología, 2 puntos. Significa literalmente tratado o discurso. Teología significa literalmente tratado o discurso. Razonado con respecto a Dios. Teología. Y el alumno nuevo se me fue. Tratado o discurso. Tratado o discurso razonado con respecto a Dios. La otra palabra que quiero que la dominen, aunque la otra vez yo se las estuve enseñando, y es la palabra doctrina. ¿Qué tiene que ver la doctrina con teología? Importantísimo. Doctrina, 2 puntos. Enseñanza o instrucción. Doctrina, enseñanza o instrucción. Punto y aparte. El significado de doctrina, para que lo escriban, el significado de doctrina literalmente significa coma, enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras. Enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras. Enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras, coma, sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Otra palabra que lo copiaron, hijos. Ok, otra palabra, otro vocablo que vamos a tocarlo mucho es la palabra religión. Religión. Religión, 2 puntos. Religión se deriva con una R. Se deriva con B de vaca. Entonces no se deriva porque es un burro. Se deriva de una palabra latina que significa ligar. Ligar. Que significa ligar. En otras palabras,
En otras palabras, la religión acerca al hombre a Dios. La religión acerca al hombre a Dios. Bendiciones. Me bendiga. Me bendiga. Me lo dijo, me extrañó. Puede ir a traer ahí a la casa. Ay, bendito. Me bendiga el Señor, hermano. Amén. Oigan que dije bien que la religión acerca al hombre a Dios, no lo convierte, no lo cambia. La religión solo sirve como una atracción, como un imán. Pero cuando ya Dios lo tiene de cerca, como pasó con Moisés, a Moisés lo llamó desde una zarza. Pero la zarza no era el significado, sino la presencia de Dios. El Señor trata de atraernos a nosotros de una u otra manera, con los milagros, con las maravillas que pasan, pero realmente lo que quiere Dios es que nosotros lo conozcamos. ¿Me expliqué, hermano? Entonces la teología lo que hace es envolver al hombre en el manto o en la cobertura que Dios quiere envolverlo. Pero para eso él ocupa un anzuelo, y ese anzuelo se llama religión. Por eso que las religiones, hermanos, de una u otra manera, aunque han dañado al mundo en ciertos aspectos, porque muchos son radicalistas, pero realmente la religión, si usted se ha dado cuenta, la mayoría de nosotros fuimos católicos. ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron católicos aquí? Pero practicantes. ¿Católico? 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 ¿Católica? ¿Católico? ¿Y usted, hermano Fred? La niñez. Pero no era practicante. Para nada. En pocas palabras, de una u otra manera, nosotros nos damos de cuenta a través de la religión que hay un Dios. Entonces la religión lo que hace es acercar a Dios, al hombre, a Dios, pero realmente es como un imán, como una especie de atracción al hombre. Ok, la teología, me gusta esta parte de aquí, lo que escribe este hombre, aquí dice: esperamos confiado, dice, que la teología o doctrina hallará el lugar que merece en el pensamiento y educación religioso de los que la escuchan o de los que aprenden. Todo lo que se haya dicho en años recientes para desmerecer esta rama de estudio ha sido inoportuno en vista de que el mundo necesita con urgencia la verdad serena y convincente. La verdad con respecto a Dios y al destino del hombre y la senda de la vida eterna jamás carecerán de importancia para el hombre, ser inmortal. Si el hombre piensa, estas son las cosas que demandan respuesta, son las preguntas que se han insinuado en el corazón del hombre desde tiempo inmemorial, y se pueden olvidar solo cuando la raza humana ha caído en la tontería o en la idiotez, que ocupó aquí el escritor, y perdido la imagen de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa, y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. Estaba viendo un muchacho en mi compañía, donde yo trabajo. No es mía la compañía donde yo trabajo, perdón. Y el muchacho es ateo. E incluso se burla de Dios y hace cosas, pero yo lo estoy trabajando y al mismo tiempo estoy orando a Dios con él. Pero una vez él, sin darse de cuenta, dijo: ojalá Dios quiera, dijo él. Y él no se dio cuenta y usó la palabra Dios. En pocas palabras, dentro de nosotros hay un Dios interno. Creo que el Salmo 86 dice: ¿acaso vosotros no sabéis que somos pequeños dioses? Porque nosotros sí, el único que es capaz de crear se llama Dios. Y si usted se da de cuenta, hermano, en la parte que vamos a entrar, como en la 7ª clase, habla sobre la teología del hombre. Y el único ser que es capaz de crear se llama hombre. No hay otro ser en la tierra que pueda ser capaz de crear. Incluso nosotros tenemos la semilla de engendrar. Nosotros le podemos dar vida a otro ser. ¿Usted sabía eso? Y eso no lo puede hacer una persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a estos del espacio? Los extraterrestres. Porque no existen. Entonces Dios nos dio la capacidad
de podernos procrear. Pero los animales procrean, podemos decir, pero los animales procrean instintivamente por la reproducción que dijo el Señor, pero ellos no te pueden construir un edificio. Ellos no tienen la capacidad de hacer lo que el hombre ha hecho. Y el hombre se le ha dado esa capacidad. Es más, yo no sé hasta dónde Dios le va a dar capacidad al hombre para construir y hacer cosas. Porque hoy nos damos de cuenta, hermano, la maravilla. Eso es increíble, ese aparato que está ahí. Cómo se desarrolla, cómo se conecta inmediatamente, la capacidad que tiene con cosas microscópicas. Entonces nosotros mismos nos damos de cuenta que en la teología nosotros vamos a encontrarlo, que el Dios omnisciente, omnipotente, no especuló en hacer lo que Él hizo, sino que Él tenía claro lo que Él quería hacer. A Dios no lo ha tomado por sorpresa nada. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que el hombre está creando y llegando a las latitudes, altitudes o la galaxia, eso se lo ha permitido Dios, porque Dios quiere enseñarnos algo. No sé hasta dónde quiere el Señor llevar al hombre, pero eso nosotros lo damos de cuenta. Eso lo encontramos en la palabra ciencia. Ciencia va pegado un poquito con la teología, porque Dios es ciencia también, en cierta manera, no en su totalidad. Porque la teología viene a describirnos a Dios conforme Él se describe. La ciencia viene a tener como ¿cómo le dijera yo? Como a sacar de la nada, un prototipo de la nada, y ellos inventar. Porque esa es ciencia, el conocimiento de algo o de la raíz de las cosas que proceden de, esa es ciencia. En el caso de nosotros, también nosotros combinamos un poco de teología con ciencia, porque el Señor se declara y nos declara a nosotros la procedencia de nosotros, de la tierra, incluso de los ángeles y el mismo diablo. Él nos da la procedencia. La ciencia viene a comprobar. Correcto. Lo que Dios ya ha hecho. Correcto. Entonces, pocas palabras, cuando alguien le dice, ok, la ciencia viene a corroborar, aunque la ciencia va entrando con ciertas contradicciones que contradicen a Dios, pero está establecido que lo que dice el Señor, con eso nosotros nos quedamos. Ok, dice que la relación que hay entre la teología y la religión es importante que nosotros conozcamos este vocablo. ¿Por qué? Porque el vocablo religión deriva de una palabra latina que significa ligar. Y en la teología nosotros sabemos la importancia que tiene el acercamiento. La palabra ligar es simple y sencillamente unir. Alguien viene y entra a esta iglesia y entra, y nosotros tenemos un servicio a Dios y estamos cantando. Vienen ellos y se unen a nosotros y están también alabando a Dios, pero sin conocimiento. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, vosotros adoráis en el monte Gerizim, y otros dicen que hay que adorar en otro lugar, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. En pocas palabras, lo que nosotros queremos es corroborar que nosotros estamos ciertamente seguros que lo que nosotros vivimos, practicamos, predicamos y enseñamos, hermano, es la verdad. Porque no hay nada más triste, hermano, que enseñar, predicar y tratar de vender, por decirlo en cierta manera, algo que ni nosotros mismos estamos seguros. Alguna vez nos pasó por la mente, hermano, realmente la existencia de Dios. Y a mí me ha pasado, cuando me han venido situaciones difíciles, yo digo, Señor, como que tú hay veces estás y hay veces no estás. Pero es el proceso, es parte del proceso de la enseñanza del Dios teólogo, del Dios todopoderoso, que es el Señor que nos enseña las cosas. Ok. Cualquier pregunta me la puede hacer. De manera entonces dice que la religión es una práctica meramente. La teología es conocimiento. Religión es práctica. Esto es práctica. Y yo puedo cantar un himno que me lo presten, yo lo puedo cantar. Pero la teología es conocimiento. Cuando llega el conocimiento a ti, o llegó a nosotros, por eso dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En pocas palabras, que el conocimiento es como
la información que nosotros necesitamos de las cosas para nosotros poder razonar y decir, me conviene o lo necesito a lo que me han enseñado. La primera vez que yo escuché sobre el perdón de los pecados, hermano, yo no le entendía nada. Lo volví a escuchar hasta que vine al racionamiento. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. En pocas palabras, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la persona se va impactada por esa palabra que llegó al corazón de ella. Y como nosotros somos espíritu, somos hechos de parte de Dios como espíritu, la palabra dice que es espíritu y es vida. Y cuando llega a nosotros, llega al conocimiento de nosotros, lo primero que se activa es nuestro razonamiento. Razonamos. Primero comenzamos a meditar, porque el misterio, o por decirlo de cierta manera, el trabajo del predicador no es solamente pararse y traer un tema y cómo lo agarran, sino que el trabajo de nosotros, cuando traemos un mensaje, llevar al grupo hacia cierto destino y hacerlo razonar y entrar en razón. Porque aunque tenemos el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios es espíritu y no nos va a hablar a cada uno de nosotros, va a darnos el mismo mensaje a través de él, sino que él toma al predicador para traer un mensaje y nos hace coordinar los pensamientos y traer el conocimiento al razonamiento para evitar una catástrofe en nuestra vida. Entonces el buen oidor, el buen escuchador, recibe y hace lo que dice Santiago, no oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo es como el necio que dice que ve su rostro en el espejo y después pasó un día, 2 días y no se volvió a ver. Nosotros cada día, después que nos bañamos, nos damos una miradita en el espejo para ver si no vamos haciendo el ridículo. Entonces el cristiano tiene que estarse viendo constantemente en el espejo de la palabra. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no avanzamos? Porque el espejo no lo usamos. Lo usamos muchas veces para que el otro se vea. Y en la palabra no funciona de esa manera. La palabra funciona, vete tú primero, porque así funciona, y después ayudas a otros a que se vean, los invitas a que se vean en la palabra. Entonces ahí es donde viene la regeneración. Eso se llama conocimiento. La teología no es una palabra, mucha gente dice, oh, es un teólogo, un teólogo. Y el teólogo, hermano, una de las cosas que tiene el teólogo, hermano, es que tiene revelación. La teología sin revelación no funciona, hermano. Ahora, ¿por qué no todos recibimos revelación? Claro, el Señor ha diseñado maestros para que el Señor le traiga a usted la invitación del conocimiento, a que tú cargues también, te empapes del conocimiento. Pero recuérdese que el Espíritu de Dios está en todos nosotros, está en nosotros, está con nosotros. Y cada vez que tú te pones a escudriñar las Escrituras, a meditar en ella, hermano, el Espíritu Santo algo te va a dar de ella. Entonces los teólogos no se forman a través de lo que tú me dijiste. El teólogo se forma a través de lo que yo me alimento, de lo que yo me pego aquí. Así es que se forma el teólogo, el conocimiento. Hermano, nosotros podemos pasar oyendo 20.000 mensajes, pero si tú no te sientas a meditar en ella, a escudriñarle en ella, hermano, nunca le vas a sacar el jugo. Nunca vas a llegar a conocer el extracto de la teología. ¿Por qué? Porque teología significa simple y sencillamente descubrir los misterios de Dios. Dios quiere revelarnos cosas, pero como donde está la revelación no la tocamos. Entonces seguimos nosotros y las iglesias siguen copiando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, me gustó esto lo que subrayé aquí. ¿Alguna pregunta sobre religión, hermano? El apóstol Santiago creo que es uno de los que dice que si alguno dice que es religioso, dice el que tiene, a ver si me recuerdan ese pasaje, el que, vamos a ver, la religión verdadera y sin mácula es aquella, dice, de práctica, algo así. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ok.
el punto es que si nosotros, alguien enseñaba y decía que nosotros no somos religiosos, pero lo que estamos aprendiendo hoy es que la religión liga al hombre con Dios. Sin religión no hay cristianismo, No hay contacto. no hay contacto. Porque lo que yo les dije a ustedes, que cuando usted alaba al Señor, usted está haciendo, usted puede estar en el peor pecado y siendo cristiano, regenerado por la sangre de Cristo. Pero usted puede estar haciendo religión hoy y alabando al Señor, pero esa alabanza el Señor no la está recibiendo de parte de usted, porque usted está en falta con el Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Si alguno, hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual está apto para perdonarnos y llevarnos de nuevo a la presencia del Señor. Entonces la religión en sí viene a ser como el común denominador entre el hombre, como el sensor del hombre y Dios, pero hay mucho más allá, o el puente, pero hay mucho más allá, que se llama Jesucristo en la revelación. Amén, hermano. Entonces cuando llegamos nosotros a comprender esa gran verdad, ya nosotros sabemos el camino y ya sabemos cómo es que nosotros, la llama de nosotros se mantiene viva a través de la religión. Ok, cuadramos, ¿somos religiosos sí o no? ¿Y la religión pura y sin mancha cuál es, hermano? Visitar a los enfermos. ¿Somos o no somos religiosos? Somos porque hay que ocuparla para tener ese acercamiento. para ¿Somos cristianos sí o no? Amén. ¿El cristiano es religioso? Amén. Edenilson, ¿le encontró el pasaje? Yo tengo concordancia aquí, lo hay en Juan 3. La religión en R aparece. Es para que estemos conscientes, porque vamos a adentrar en varias cosas que nos va a confrontar sobre realidades que nosotros hemos religión. Santiago 1:27. Ahí está. 26 también. Santiago, hermano, 1:26 y 27. 1, 26, 27. Oye, ¿quién me movió Santiago en la Biblia? 1:27. Ok, el 26. Léelo tú, Mauricio, tú que lo encontraste. Si alguno se cree religioso entre vosotros Y no. refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el padre de esta, visitar a los huérfanos y a las viudas, y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Dice, la religión pura y sin mácula. Sin mácula quiere decir sin mancha, sin arruga. Pura. La religión pura. En pocas palabras, vamos a ver el comentario aquí si me dice algo. Dice, no el mundo de la naturaleza, sino el mundo de los seres humanos con su rebelión contra Dios. No dice nada de la religión pura y sin mácula. En pocas palabras, la palabra religión, recuérdense, hermano, yo quiero que aprendan esto, que la palabra religión significa ligar, acercar, pero no convierte al hombre, pero sí lo acerca a Dios. Entonces nosotros vivimos cerca de Dios porque hacemos religión, cantamos al Señor, damos ofrenda al Señor, ¿qué más? Hacemos oraciones al Señor de intercesión, oraciones. Entonces, la palabra religión, no se les olvide, es ligar, acercar al hombre a Dios, pero no lo convierte. El que convierte al hombre hacia Dios es el Espíritu, es Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero no se asuste cuando alguien le dice, ¿usted es religioso? Sí, yo soy religioso. Yo le canto a Dios todos los días, yo le alabo al Señor. Pero la grandeza de este religioso es que su corazón sabe a quién está adorando, sabe a quién le está cantando, sabe ya un corazón renovado, regenerado. No es lo mismo un corazón no regenerado que a un corazón regenerado. Por ejemplo, hay un señor que llegó a trabajar en la compañía donde yo trabajo, y cuando él me trató de varón y todo, incluso me lo bendiga el Señor y todo, y yo dije, wow, y le serví al Señor. Claro, me dice, llevo muchos años, pero una vez le estaba hablando con el otro y le dijo, hijo de la gran fe. Me sacudí yo todo.
Y allá, y cuando yo estaba casi al tron mío acá y el de él allá, y lo estaba escuchando, y unas palabras que subían y bajaban, parecía montaña rusa. ¿Qué será? Entonces después yo lo agarré y le dije, la otra vez le dije, yo te escuché hablando una palabra un poquito fuerte, pero tú me dijiste que eras cristiano. Sí, pero yo no soy de los cristianos que me meto ahí en las iglesias, me dice, yo creo en el Señor, en mi Dios, me dice. Y ya se persinó. Yo dije, este no es de los nuestros. Ya no es de los nuestros. Entonces, un religioso se conoce que es solamente un religioso, pero nosotros somos religiosos convertidos al cristianismo. Nos acercamos de una manera al Señor, pero hoy nosotros le hemos dado esto que es el templo del Espíritu Santo, habitación al Señor. El religioso no le da habitación al Señor. El religioso le da algo externo, no del corazón. Nosotros le hemos dado el corazón al Señor. Él vino a hacer habitación en nosotros. ¿Vio la diferencia? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre religión? No, está bonita la enseñanza porque, por ejemplo, a veces mucho, si nosotros no nos damos cuenta. No nos asustemos cuando nos digan religiosos. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno no sabe esta clase y alguien le llama que es un religioso, uno dice no. No, y te asustas, y no. Sí, sí. Y entonces, por eso es bonito, está bonita el tema. Sí, es la introducción, porque son palabras que las vamos a usar mucho. Sí, porque también las escucha bien seguido. Correcto. Dime, César. ¿Crees que el problema es de la interpretación que se le ha dado a la palabra? En los medios, en la Porque gente. Es como la palabra iglesia. El religioso, se supone que el que es religioso es una persona que trata de hacer todos los ritos que la religión te pide que hagas. Claro, ritos, las costumbres. El cantarle. Entonces, cuando usted es una persona de que le gusta llevar una vida con que todo lo que pasa alrededor o en la iglesia tiene que ser de acorde a la palabra de Dios, y si algo pasa y entonces usted se dice no, esto no está bien, ¿qué le dicen? Que usted es un religioso. Es un religioso. O alguien que lo vea entonces es uno una orando al Señor. interpretación de lo que es religión, religiosidad. Es como el vocablo también iglesia. Tiene dos interpretaciones. Iglesia es local, que es la estructura física de un lugar. Y iglesia, nosotros la conocemos teológicamente, que somos un grupo de redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Pero cuando alguien te dice, o alguien dice, voy a la iglesia, está hablando correctamente porque tiene dos interpretaciones, una literal y una espiritual. Pero como la persona no sabe, cuando alguien dice, va para la iglesia, no, yo voy para el templo. O no, pero la persona no entiende. Pero nosotros que tenemos el conocimiento, sabemos que la palabra, el vocablo está bien usado. Alguien se enojó un día y estaba hablando sobre, que decía, no se dice mi carro, no se dice mi casa, eso está mal dicho. Nosotros tenemos que cambiar, y él estaba dando una enseñanza. Y yo lo estaba escuchando, y entonces como yo estudié un poquito, di 2 años, lo que era gramática, ya había estudiado los vocablos, los adjetivos, los pronombres. Entonces, la palabra mi es un adjetivo posesivo. Tú dices, mi bolso, mi silla, pero ya sabemos que todo le pertenece a Dios. Pero es el adjetivo posesivo que se usa. Por ejemplo, ¿esa cámara de quién es? Sí, pero el hermano dice, no diga que es suya, diga que es de Dios. Entonces, cuando vayamos a referirnos en nuestro lenguaje, ¿qué voy a decir? El carro de Dios, la casa de Dios. La casa de Dios entonces es la iglesia, pero se está refiriendo a mi casa. ¿Me explico? Son enseñanzas, hermanos, que traen un poquito, pero nosotros nos vamos educando para comprender. Entonces yo levanté la mano, estábamos en una escuela dominical, y yo le dije, hermanos, ¿me permite? Lo que quiero yo aclarar un poquito es que el adjetivo posesivo en gramática de mí, ya nosotros entendemos. Pero cuando nosotros lo desaparecemos, el adjetivo posesivo, no podemos decir la silla de Dios, la mujer de Dios. Es tu mujer. ¿Cómo va a decir la mujer de Dios? Mi macho. El macho, usted va a decir, hermano, el hombre de Dios. Nuestro lenguaje se destrozaría. ¿Me explico? Pero la enseñanza está correcta. Todas las cosas le pertenecen a Dios. ¿Sí o no, hermano?
Todo es de Él. Le pertenece, hasta más, todo lo que andamos puestos le pertenece a Él, porque de Él vino. Como dijo Job, el patriarca, desnudo nací y así volveré y nada me podré llevar. Todo le pertenece a Dios. Pero está claro, hermano, no se escandalice por religioso. Claro que soy religioso. La religión pura y sin mancha, sin mácula, es aquel que visita a los enfermos. Incluso nosotros la practicamos y sabemos lo que nosotros practicamos. Cuando nosotros cantamos una alabanza al Señor, dice la palabra del Señor que en el medio de la alabanza Él se mueve. Pero el religioso, el que no ha sido educado, enseñado, él canta y él no sabe que el Espíritu de Dios se va a morir porque él está muerto. Nosotros los vivos somos los que le cantamos al Dios vivo. Pero los muertos no pueden adorar ni cantar porque ellos adoran a las cosas inanimadas. Nosotros adoramos al Dios vivo. Hermano, perdón. ¿Se entendió? Y si usted se guarda del mundo sin mancha, se aparta del mundo, ese es ser religioso. Sí, lo que pasa es que ese es el producto o el resultado de una vida en santidad con el Señor. Porque eso es lo que termina diciendo ahí en el versículo. Correcto, se aparta. Y guardarse sin mancha del mundo. Del mundo, y está correcto. hablando del que se crea religioso. Se cree religioso. Que refrene su lengua, que haga las obras y que se mantenga separado. Imagínate nosotros, hermano Oscar, vete a comprar un Marlboro ahí, un paquete. ¿Cuántos somos? No, a mí no me gusta. Te damos un Marlboro y tráeme del caro, del de menta. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué clase de religiosos cristianos somos? Entonces vemos personas, hermano, que saliendo de la iglesia, de los templos católicos, lo primero es decir, Qué interesado salir. sí, Están desesperados por ir a salir de la ¿me iglesia. explico? Entonces tú dices, ese es un religioso que no ha conocido a Dios, no vive Dios en el corazón. ¿Se acuerda que le conté acerca de este hermano? Me dio ganas de un Marlboro. Este muchacho se convirtió al Señor, iba a la iglesia, estaba emocionado, el hombre buscando a Dios, se quería casar con la esposa y todo, Ajá. pero fue a encontrar al pastor, Ok. saliendo de afuera de una barra, fumando. Para el estrés. Le era preguntado, pastor, ¿Qué te crees? El hombre se desanimó, ahí anda. Claro, porque imagina, yo les conté a ustedes que una vez me encontré un señor allá por la 60 y vení, cuando me miró escondió el cigarro así. Dios lo bendiga, hermano, y le doy la derecha y el hombre se le olvidó que yo era derecho y me hace así y le digo, oh, ¿tiene algo en la mano? No, dice, ay, Dios, que me mete. Ya, exagerado, hermano. De verdad. Y yo miraba que salía humo de la espalda de él. Se está quemando el pelo, porque es pelo largo. En vez de disimular el de curioso que el hombre lo El hombre estaba sancochado, pero estaba comenzando, yo le comprendí. Ahora se me entendía el Señor. Dime, papito. Yo conocí a no conozco todavía un hombre que él es graduado de un instituto que se llama Maná, en Nueva York. Ok. Importante un instituto de renombre. Pero para hacerle corta la historia, él y yo siempre teníamos conversaciones bien bonitas sobre el tema de la Biblia y todo. Y yo decía, wow, este hombre sabe bastante. Y un día me dice él, en Roma, me dice él, dice, cuando él tenga su propia iglesia, tú vas a ser mi pastor. Y dije, pero con salario. No, sí, le digo, pero pensaba que estábamos en broma. Y él me dice, de ahí me dice, vamos a echar una chela bien fría. Le digo, pero yo pensaba que él estaba bromeando. Una semana después, lo veo que estaba con una corona y se me hizo raro a mí. Pero él era cristiano, tenía un vocabulario cristiano. Va a la iglesia y todo, predica en la iglesia y todo. Entonces tocamos ese tema. ¿Dónde está esa iglesia para irme a... Tocamos ese tema tú lo ¿Nos vamos para allá, Rosa? Claro. No, ok. Entonces, entonces tocamos ese tema y él al final lo que me dijo es de que esto de la relación, de esto de usted y Dios, si para usted algo no es pecado, hágalo. Si en total eso es como usted y Dios, eso es el mismo. Eso se llama humanismo. El humanismo dice que él trata sobre su placer y sus deseos, pero lo espiritual lo deja aparte. El humanismo es vive, disfruta y ya, pero eso va en contra.
Oíste, se llama humanismo. Los deseos, las necesidades. Yo tengo necesidad, salgo afuera y las cosas no son del dueño, sino el que las necesita. Veniste vos, la agarra del pelo y la mete al carro. Así es. Ok, estamos claros entonces, ¿verdad, hermano? 3 puntos importantes. Teología, dijimos que era, léelo, Mauri. Significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Cuando hablamos sobre teología, vamos a buscar una palabra, vamos a decir, le traemos otra definición. Discurso tratado concerniente a Dios. Teología es la palabra combinada. Teo, Dios, y logía, ciencia. Entonces la ciencia, o el estudio de Dios. En pocas palabras, estudiamos a Dios, lo llegamos a conocer, pero razonado, no a la luz del razonamiento humano, sino a la luz de la palabra de Dios. Porque todos tuviéramos, hermanos, si la palabra de Dios no existiera, todos razonáramos y pusiéramos a Dios dándole diferente connotación, porque no sabemos el Dios revelado, pero aquí Él se revela y nos dice que Él es Dios santo. Por lo tanto, si es santo, es una connotación, es un atributo que le pertenece realmente a Dios. Y nosotros, como somos sus hijos, somos el reflejo de Él, nos santificamos también. Ser santo porque yo soy santo. ¿Sí o no? Porque somos hijos de Él. Si no somos hijos de Él, entonces la gente que no es hijo de Él y no tiene una comunión con Él, lógico, no se van a santificar. Van a decir, ¿qué cosa es eso? Se come. Santidad. ¿Estás loco? Vamos. Nos están esperando los rubios aquí. Limpio. Y ya voy a... el valor de la doctrina. Ok, dijimos teología sistemática. La palabra sistemática habla sobre sistemas o temas. Son sistemas o temas que se tratan de la Biblia. Básica, introducción, Dios, Cristo, religión, hombre. Ok, estamos bien hasta ahí. Segundo, el valor de la doctrina. Dice, con frecuencia dice, mira, aquí es lo que estábamos hablando, con frecuencia se oye decir lo siguiente: no importa lo que uno cree mientras se haga lo recto. Oí esto, Mauricio, sobre el humanismo. No importa lo que yo haga, si te gusta a ti. Si a ti te gusta y te place, tú. Entonces dejamos esto a un lado y la tiramos para un lado. ¿Sí o no? Entonces el humanismo va en contra de la doctrina. Y hay gente, vamos a decir en pocas palabras, son materialistas. Que todo lo que ellos hacen está correcto, no importa lo que diga la Biblia. Entonces le dejamos a un lado al Creador y seguimos nuestro camino. Entonces esa persona necesita de Dios, porque el Creador instituyó, estableció, y no podemos pasar sobre las leyes del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No podemos. Por más que querramos, no lo podemos obviar. Ok, ¿qué otra cosa? La vida del hombre, dice, hablando sobre el valor de la doctrina, la vida del hombre es un viaje a la eternidad y tiene gran importancia el que uno crea que se trata de un viaje sin destino ni significado, o que no esté convencido que ha sido planeado por el Creador, sino que es parte si no es parte de la naturaleza o del infinito, porque aquí le pusieron el destino, no me gusta casi usar esa palabra. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Dice, sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Cuando tú crees algo, te solidifica. Y asimismo, creencias bien definidas forman también convicciones claras, bien definidas. Naturalmente que las creencias doctrinales de una persona no constituyen su religión. De la misma manera que su espina dorsal no es su personalidad, pero es una sólida espina dorsal, es parte necesaria del hombre para sostener al hombre, pero no refleja lo que es el hombre. En pocas palabras, mi esqueleto es importante, pero eso no define mi personalidad. Mi personalidad la defino cuando los frutos del Espíritu desarrollan en mí y se hacen ver hacia los ojos de los demás. Estoy desarrollando mi carácter, el carácter de Cristo en mí. Una persona sin frutos del Espíritu, hermano, es una persona que carece del carácter. Cuando carecen los frutos del Espíritu, carecen las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, entonces eso define realmente tu carácter, tu comportamiento, incluso tu relación con Dios.
Porque hay personas, hermanos, que podemos hacer alarde de palabrerío, pero cuando vas a buscar fruto nos pasa como la higuera. La higuera llegó el Señor y buscó fruto. Y lo importante del fruto es que el fruto preserva la vida. Sin fruto se muere la gente. Si los árboles no tuvieran fruto, no tuvieran fruta, no se preserva la vida. El fruto es más importante. Oiga bien esto, hermano. El fruto es más importante que los dones. Porque el fruto alimenta. El don edifica, pero el fruto da vida. El don no da vida. El don lo que hace es seguir el ministerio y mantener viva la iglesia en el desarrollo. Pero el fruto persevera. Por eso el hombre de Dios, cuando conoce realmente a Dios y lo conoce a Él, el hombre da fruto. Instantáneamente da fruto. Porque la conjugación del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre hace una fusión y da fruto, se exterioriza. Nadie puede dar, si usted es un hombre eres un mango, tú eres un mango, y te aparece y no das mango, el Señor va a decir, este árbol está raro, es un fenómeno, está dando otro fruto, está dando frutos de odio, está dando frutos, otro tipo de fruto. Entonces, ¿qué? Hay que volarlo, hay que acabarlo. Entonces, por lo tanto, nosotros, lo importante del fruto, hermano, es que nosotros vamos a definir nuestro carácter a través de los frutos. Tú sabes que mucha gente, hermano, está preocupada por los frutos del vecino, que los mismos frutos de él o de ella. Hermano, pero él, nosotros. Hermano, nosotros tenemos que ser sinceros. La teología es algo que conecta a usted y a Dios. Y eso nos lleva a una reflexión. Reflexión es que nosotros tenemos que mirar por nosotros para poder ayudar a otros. Si yo cojeo de una pierna, ¿cómo voy a ayudar al otro cojo? O decirle, oh, es cojo, que yo soy cojo. ¿Sí o no? No tiene lógica. Dios trabaja con las cosas que Él hace y las hace bien. Entonces, lo importante de esto, hermano, que nosotros nos empapamos sobre cosas. El mensaje del domingo, hermano, que el Señor me dio, yo después analizándolo, uno de los mensajes es sobre la autoridad. Cuando tú tienes conexión con Dios, ejerces autoridad. Pero la autoridad, hermano, la autoridad comienza con nosotros mismos. Porque la autoridad es la que te da la capacidad de decir sí o no. Una persona sin autoridad y dominio propio, hermano, va a sucumbir a cada rato y va a ser como la ola del mar. El diablo te va, a la hora que quiera, te va a sacudir. Pero un hombre sólido, una mujer sólida. Me encantan, hermano, las mujeres sólidas de carácter. Cuando yo era mundano y enamoraba mujeres, tiempo pasado, hermana Marisa, por favor, me respeta. Entonces, hermano, tú ibas donde una mujer y le tirabas un piropo y todo. Desde que ella te sonreía o algo así, tú dices, ay, ahí ya hubo una buena señal. ¿Sí o no, hermano Freddy? No te hagas, Freddy. Si se nota que el bigotillo te brincaba. Entonces, uno, ¿sí o no, vos que has sido novielero? Se ponía rojito. ¿Verdad que sí? Entonces, si la muchacha, estoy hablando algo incorrecto, correcto, hermano. Entonces, si la muchacha, si tú le hablas por primera vez y ella te sonríe y te dice, ¿cómo te llamas? Ay, María Flores. Y ya la cosa, y ya va, y vas más adentro y pegas el paso y ya hasta te sentas y te acomodas. Y mira, y el teléfono, me lo puedes dar. Ay, qué pena, yo no estoy acostumbrado a darlo, pero apuntarlo, pues. Este es el primero. Hay como 20 ahí. ¿Me explico, hermano? ¿Estamos claros ahí con el ejemplo? Sí, nunca. Ahora, miremos el otro extremo. Hay mujeres, hermano, que yo le enamoraba, y hermano, y de una, y hasta mujeres mal habladas, te mandaban a freír espárragos. ¿Sí o no, hermano? Entonces, el cristiano tiene que ser persona de carácter, persona de fruto. Hermano, preocupémonos cuando nos escasea el fruto de la paciencia, el fruto del amor. Porque uno de los dones que es fruto también es el amor, hermano. El amor conjuga
en los dones y en el fruto. Busque a alguien sin amor, hermano, esa persona está escaseando de lo demás. El amor, la paciencia, la benignidad, el gozo. Hermano, hay gente, hermano, que vienen a las iglesias sin gozo. Y ya sentarse a la orilla de ellos, hermano, si no te cuidaste, te lo pasas, porque eso se pega. ¿Me explico, hermano? Entonces, es lindo, hermano, formar nuestro carácter desde una perspectiva bíblica. El problema es que muchos de nosotros, algunos de nosotros, formamos nuestro carácter, nuestra personalidad con perspectivas de otros hermanos. Me gusta el hermano como es. Había un muchacho que yo lo tuve que corregir. Yo siempre me he trajeado en las iglesias para dar las clases y cosas. Llegó un muchacho salvadoreño, así tremejante por pompón. Y dice, desde que me miró a mí, dice, yo quiero vestirme como él. Y un día le miré un traje parecido a mí. Y era como traje igualito. Y compró 3 colores que yo tenía. Después me di de cuenta, en una predicación al tiempo, dijo, este hombre me sirvió a mí como para inspiración para yo, porque nunca hubiera usado traje. Pero cuando yo lo miré a él, yo me motivé. Pero yo digo, qué lindo que hubiera dicho, este hombre me impresionó a mí por los frutos del Espíritu que tiene. Y hubiera sido gozo para mí. Pero lo que dijo a mí fue algo bonito y todo, pero no fue tan gozo para mí. Para mí gozoso es que diga, hermano Marlon, me ha sido de bendición a mi vida. Porque el hombre es paciente, el hombre es tranquilo, el hombre es amoroso, el hombre... Hermano, eso para mí es... Uy, chica, mejor eleveme hasta arriba. ¿Sí o no, hermano? La campana. La campana, un tarro con un palo. Dios lo bendiga, hermano. Ya en el nombre del Señor, estamos claros, ¿verdad? Religión, teología. ¿Qué religión, Mauricio? Religión. Ya va a ver el libro. Religión. Religión. No, religión. Es lo que nos realmente Lo que no Nos acerca a Dios. nos liga. Nos liga, nos acerca a Dios. Religión, que nos liga, nos acerca a Dios. Y es algo para distinguir entre una religión y otra. Correcto. se podía decir un camino que nos lleva Jesús es el camino. al Señor, porque todos practican la religión. Y diferentes religiones. Diferentes a quien van ellos a adorar. Correcto. ¿Verdad? Amén. Ese es un caminito que nos lleva a nosotros hacia Él. ¿Sí o no? Se llama ahí. Y me encanta la descripción que le da el libro. Hermanos, los quiero mucho. God bless you. Ya para la otra semana, el Señor permite, ya tenemos el material. Le voy a dejar un trabajito para la otra semana. Nada. Llegando, vaya. Pero está bueno, ponga las pilas. Nosotros sabemos la importancia que tiene el acercamiento. La palabra ligar es simple y sencillamente unir. Alguien viene y entra a esta iglesia y entra y nosotros tenemos un servicio a Dios y estamos cantando. Vienen ellos y se unen a nosotros y están también alabando a Dios, pero sin conocimiento. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, vosotros adoráis en el monte Gerizim. Y otros dicen que hay que adorar en otro lugar, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. En pocas palabras, lo que nosotros queremos es corroborar que nosotros estamos ciertamente seguros que lo que nosotros vivimos, practicamos, predicamos y enseñamos, hermano, es la verdad. Porque no hay nada más triste, hermano, que enseñar, predicar y tratar de vender, por decirlo en cierta manera, algo que ni nosotros mismos estamos seguros. Alguna vez nos pasó por la mente, hermano, realmente la existencia de Dios. Y a mí me ha pasado, cuando me han venido situaciones difíciles, yo digo, Señor, como que tú hay veces estás y hay veces no estás. Pero es el proceso, es parte del proceso de la enseñanza del Dios teólogo, del Dios todopoderoso, que es el Señor que nos enseña las cosas. Ok. Cualquier pregunta me la puede hacer. De manera entonces dice que la religión es una práctica meramente. La teología es conocimiento. Religión es práctica. Esto es práctica. Y yo puedo cantar un himno que me lo presten, yo lo puedo cantar. Pero la teología es conocimiento. Cuando llega el conocimiento a ti, o llegó a nosotros,
Por eso dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En pocas palabras, que el conocimiento es como la información que nosotros necesitamos de las cosas para nosotros poder razonar y decir, me conviene o lo necesito a lo que me han enseñado. La primera vez que yo escuché sobre el perdón de los pecados, hermano, yo no le entendía nada. Lo volví a escuchar hasta que vine al racionamiento. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. En pocas palabras, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la persona se va impactada por esa palabra que llegó al corazón de ella. Y como nosotros somos espíritu, somos hechos de parte de Dios como espíritu, la palabra dice que es espíritu y es vida. Y cuando llega a nosotros, llega al conocimiento de nosotros, lo primero que se activa es nuestro razonamiento. Razonamos o discurso. Razonado con respecto a Dios. Teología. Y el alumno nuevo se me fue. Tratado o discurso. Tratado o discurso razonado con respecto a Dios. La otra palabra que quiero que la dominen, aunque la otra vez yo se las estuve enseñando, y es la palabra doctrina. ¿Qué tiene que ver la doctrina con teología? Importantísimo. Doctrina, 2 puntos. Enseñanza o instrucción. Doctrina, enseñanza o instrucción. Punto y aparte. El significado de doctrina, para que lo escriban, el significado de doctrina literalmente significa enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras. Enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras. Enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras, coma, sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Otra palabra que lo copiaron, hijos. Ok, otra palabra, otro vocablo que vamos a tocarlo mucho es la palabra religión. Sin mancha del mundo. Amén. Dice, la religión pura y sin mácula. Sin mácula quiere decir sin mancha, sin arruga. Pura. La religión pura. En pocas palabras, vamos a ver el comentario aquí si me dice algo. Dice, no el mundo de la naturaleza, sino el mundo de los seres humanos con su rebelión contra Dios. No dice nada de la religión pura y sin mácula. En pocas palabras, la palabra religión, recuérdense, hermano, yo quiero que aprendan esto, que la palabra religión significa ligar, acercar, pero no convierte al hombre, pero sí lo acerca a Dios. Entonces nosotros vivimos cerca de Dios porque hacemos religión, cantamos al Señor, damos ofrenda al Señor, ¿qué más? Hacemos oraciones al Señor de intercesión,
oraciones. Entonces, la palabra religión, no se les olvide, es ligar, acercar al hombre a Dios, pero no lo convierte. El que convierte al hombre hacia Dios es el Espíritu, es Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero no se asuste cuando alguien le dice, ¿usted es religioso? Sí, yo soy religioso. Yo le canto a Dios todos los días. Yo le alabo al Señor. Pero la grandeza de este religioso es que su corazón sabe a quién está adorando, sabe a quién le está cantando, sabe ya un corazón renovado, regenerado. No es lo mismo un corazón no regenerado que a un corazón regenerado. Por ejemplo, hay un señor que llegó a trabajar en la compañía donde yo trabajo, y cuando él me trató de varón y todo, incluso me lo bendiga el Señor y todo, y yo dije, wow, y le serví al Señor, claro, me dice, llevo muchos años. Pero una vez le estaba hablando con el otro y le dijo, hijo de la gran fe. Me sacudí yo todo. Y allá, y cuando yo estaba casi al tron mío acá y el de él allá, y lo estaba escuchando, y unas palabras que subían y bajaban, parecía montaña rusa. ¿Qué será? Entonces después yo lo agarré y le dije, la otra vez le dije, yo te escuché hablando una palabra un poquito fuerte, pero tú me dijiste que eras cristiano. Sí, pero yo no soy de los cristianos que me meto ahí en las iglesias. Me dice, yo creo en el Señor, él es mi Dios, me dice. Y ya se persignó. Yo dije, este no es de los nuestros. Ya no es de los nuestros. Entonces, un religioso se conoce que es solamente un religioso, pero nosotros somos religiosos convertidos al cristianismo. Nos acercamos de una manera al Señor, pero hoy nosotros le hemos dado esto que es el templo del Espíritu Santo, habitación al Señor. El religioso no le da habitación al Señor, el religioso le da algo externo, no del corazón. Nosotros le hemos dado el corazón al Señor. Que significa ligar. En otras palabras, la religión acerca al hombre a Dios. La religión acerca al hombre a Dios. Bendiga, Manolito, me extrañó. Ay, bendito, me bendiga el Señor, hermano. Amén. Oigan que dije bien que la religión acerca al hombre a Dios, no lo convierte, no lo cambia. La religión solo sirve como una atracción, como un imán. Pero cuando ya Dios lo tiene de cerca, como pasó con Moisés, a Moisés lo llamó desde una zarza. Pero la zarza no era el significado, sino la presencia de Dios. El Señor trata de atraernos a nosotros de una u otra manera, con los milagros, con las maravillas que pasan, pero realmente lo que quiere Dios es que nosotros lo conozcamos. ¿Me expliqué, hermano? Entonces la teología lo que hace es envolver al hombre en el manto o en la cobertura que Dios quiere envolverlo. Pero para eso él ocupa un anzuelo, y ese anzuelo se llama religión. Por eso que las religiones, hermanos, de una u otra manera, aunque han dañado al mundo en ciertos aspectos, porque muchos son radicalistas, pero realmente la religión, si usted se ha dado cuenta, la mayoría de nosotros fuimos católicos. ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron católicos aquí? Pero practicantes. ¿Católico? 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 ¿Católica? ¿Católico? ¿Y usted, hermano Fred? Pero no era practicante. En pocas palabras, de una u otra manera, nosotros nos damos de cuenta a través de la religión que hay un Dios. Entonces la religión lo que hace es acercar a Dios, al hombre a Dios, pero realmente es
como un imán, como una especie de atracción al hombre. Ok, la teología, me gusta esta parte de aquí, lo que aunque la ciencia va entrando con ciertas contradicciones que contradicen a Dios, pero está establecido que lo que dice el Señor, con eso nosotros nos quedamos. Ok, dice que la relación que hay entre la teología y la religión es importante que nosotros conozcamos este vocablo. ¿Por qué? Porque el vocablo religión deriva de una palabra latina que significa ligar. Y en la teología nosotros sabemos la importancia que tiene el acercamiento. La palabra ligar es simple y sencillamente unir. Alguien viene y entra a esta iglesia y entra y nosotros tenemos un servicio a Dios y estamos cantando. Vienen ellos y se unen a nosotros y están también alabando a Dios, pero sin conocimiento. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, vosotros adoráis en el monte Gerizim, y otros dicen que hay que adorar en otro lugar, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. En pocas palabras, lo que nosotros queremos es corroborar que nosotros estamos ciertamente seguros que lo que nosotros vivimos, practicamos, predicamos y enseñamos, hermano, es la verdad. Porque no hay nada más triste, hermano, que enseñar, predicar y tratar de vender, por decirlo en cierta manera, algo que ni nosotros mismos estamos seguros. Alguna vez nos pasó por la mente, hermano, realmente la existencia de Dios. Y a mí me ha pasado, cuando me han venido situaciones difíciles, yo digo, Señor, como que tú hay veces estás y hay veces no estás. Pero es el proceso, es parte del proceso de la enseñanza del Dios teólogo, del Dios todopoderoso, que es el Señor que nos enseña las cosas. Ok. Cualquier pregunta me la puede hacer. De manera entonces dice que la religión es una práctica meramente. La teología es conocimiento. Religión es práctica. Esto es práctica. Y yo puedo cantar un himno que me lo presten, yo lo puedo cantar. Pero la teología es conocimiento. Cuando llega el conocimiento a ti, o llegó a nosotros, por eso dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En pocas palabras, que el conocimiento es como la información que nosotros necesitamos de las cosas para nosotros poder razonar y decir, me conviene o lo necesito a lo que me han enseñado. La primera vez que yo escuché sobre el perdón de los pecados, hermano, yo no le entendía nada. Lo volví a escuchar. Oye, cómo se conecta inmediatamente, la capacidad que tiene con cosas microscópicas. Entonces nosotros mismos nos damos de cuenta que en la teología nosotros vamos a encontrarnos que el Dios omnisciente, omnipotente, no especuló en hacer lo que Él hizo, sino que Él tenía claro lo que Él quería hacer. A Dios no lo ha tomado por sorpresa nada. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que el hombre está creando y llegando a las latitudes, altitudes o la galaxia, eso se lo ha permitido Dios, porque Dios quiere enseñarnos algo. No sé hasta dónde quiere el Señor llevar al hombre, pero eso nosotros lo damos de cuenta. Eso lo encontramos en la palabra ciencia. Ciencia va pegado un poquito con la teología, porque Dios es ciencia también, en cierta manera, no es su totalidad, porque la teología viene a describirnos a Dios conforme Él se describe. La ciencia viene a tener como ¿cómo le dijera yo? Como a sacar de la nada un prototipo de la nada y ellos inventar, porque esa es ciencia, el conocimiento de algo o de la raíz de las cosas que proceden de, esa es ciencia. En el caso de nosotros, también nosotros combinamos un poco de teología con ciencia, porque el Señor se declara y nos declara a nosotros la procedencia de nosotros, de la tierra, incluso de los ángeles y el mismo diablo. Él nos da la procedencia. La ciencia viene a comprobar. Correcto. Lo que Dios ya ha hecho. Correcto. Entonces, pocas palabras, cuando alguien le dice, ok, la ciencia viene a corroborar
aunque la ciencia va entrando con ciertas contradicciones que contradicen a Dios, pero está establecido que lo que dice el Señor, con eso nosotros nos quedamos. Ok, dice que la relación que hay entre la teología y la religión es importante que nosotros conozcamos este vocablo. ¿Por qué? Porque el vocablo religión deriva de una palabra latina que significa ligar, y en la teología nosotros sabemos la importancia que tiene el acercamiento. La palabra ligar es simple y sencillamente unir. Alguien viene y entra a esta iglesia y entra, y nosotros tenemos un servicio a Dios y estamos cantando. Vienen ellos y se unen a nosotros y están también alabando a Dios, pero sin conocimiento. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana: vosotros adoráis en el monte Gerizim, y otros dicen que hay que adorar en otro lugar, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. En pocas palabras, lo que nosotros queremos es corroborar que nosotros, el significado de doctrina, para que lo escriban, el significado de doctrina literalmente significa enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras. Enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras. Enseñanza tal y como está en las Sagradas Escrituras, sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Otra palabra que lo copiaron, hijos. Ok, otra palabra, otro vocablo que vamos a tocarlo mucho es la palabra religión. Religión. Religión, 2 puntos. Religión se deriva con una R. Se deriva con B de vaca. Entonces no se deriva porque es un burro. Se deriva de una palabra latina que significa ligar. Ligar. De cuenta, hermano, en la parte que vamos a entrar, como en la 7ª clase, habla sobre la teología del hombre, y el único ser que es capaz de crear se llama hombre. No hay otro ser en la tierra que pueda ser capaz de crear. Incluso nosotros tenemos la semilla de engendrar. Nosotros le podemos dar vida a otro ser. ¿Usted sabía eso? Y eso no lo puede hacer una persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a estos del espacio? Los extraterrestres, porque no existen. Entonces Dios nos dio la capacidad de podernos procrear, pero los animales procrean, podemos decir, pero los animales
procrean instintivamente por la reproducción que dijo el Señor, pero ellos no te pueden construir un edificio. Ellos no tienen la capacidad de hacer lo que el hombre ha hecho. Y el hombre se le ha dado esa capacidad. Es más, yo no sé hasta dónde Dios le va a dar capacidad al hombre para construir y hacer cosas. Porque hoy nos damos de cuenta, hermano, la maravilla. Eso es increíble, ese aparato que está ahí. Cómo se desarrolla, cómo se conecta inmediatamente, la capacidad que tiene con cosas microscópicas. Entonces nosotros mismos nos damos de cuenta que en la teología nosotros vamos a encontrarnos que el Dios omnisciente, omnipotente, no especuló en hacer lo que Él hizo, sino que Él tenía claro lo que Él quería hacer. A Dios no lo ha tomado por sorpresa nada. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que el hombre está creando y llegando a las latitudes, altitudes o la galaxia, eso se lo ha permitido Dios, porque Dios quiere enseñarnos algo. No sé hasta dónde quiere el Señor llevar al hombre, pero eso nosotros lo damos de cuenta. Eso lo encontramos en la palabra ciencia. Ciencia va pegado un poquito con la teología, porque Dios es ciencia también, en cierta manera, no en su totalidad. Porque la teología viene a describirnos a Dios conforme Él se describe. La ciencia viene a tener como una, ¿cómo le dijera yo? Como a sacar de la nada, un prototipo de la nada, y ellos inventar. Porque esa es ciencia, el conocimiento de algo o de la raíz de las cosas que proceden de, esa es ciencia. En el caso de nosotros, también nosotros combinamos un poco de teología con ciencia, porque el Señor se declara y nos declara a nosotros la procedencia de nosotros, de la tierra, incluso de los ángeles y el mismo diablo. Él nos da la procedencia. La ciencia viene a comprobar. Correcto. Lo que Dios ya ha hecho. Correcto. Entonces, pocas palabras, cuando alguien le dice, ok, la ciencia viene a corroborar, aunque la ciencia va entrando con cierta... La gente. Es como la palabra iglesia. El religioso, se supone que el que es religioso es una persona que trata de hacer todos los ritos que la religión te pide que hagas. Claro, ritos, las costumbres. El cantarle. Entonces, cuando usted es una persona que le gusta llevar una vida con que todo lo que pasa alrededor o en la iglesia tiene que ser de acorde a la palabra de Dios, y si algo pasa y entonces usted se dice, no, esto no está bien, ¿qué le dice? Que usted es un religioso. O alguien que lo vea entonces es una interpretación de lo que es religión, religiosidad. Es como el vocablo también iglesia. Tiene dos interpretaciones. Iglesia es local, que es la estructura física de un lugar. Y iglesia, nosotros la conocemos teológicamente, que somos un grupo de redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Pero cuando alguien te dice, o alguien dice, voy a la iglesia, está hablando correctamente, porque tiene dos interpretaciones, una literal y una espiritual. Pero como la persona no sabe, cuando alguien dice, va para la iglesia, no, yo voy para el templo. O no, pero la persona no entiende. Pero nosotros que tenemos el conocimiento, sabemos que la palabra, el vocablo está bien usado. Alguien se enojó un día y estaba hablando sobre, que decía, no se dice mi carro, no se dice mi casa, eso está mal dicho. Nosotros tenemos que cambiar, y él estaba dando una enseñanza. Y yo lo estaba escuchando, y entonces como yo estudié un poquito, di 2 años, lo que era gramática, y había estudiado los vocablos, los adjetivos, los pronombres. Entonces, la palabra mi es un adjetivo posesivo. Tú dices, mi bolso, mi silla, pero ya sabemos que todo le pertenece a Dios. Pero es el adjetivo posesivo que se usa. Por ejemplo, ¿esa cámara de quién es? Sí, pero el hermano dice, no diga que es suya, diga que es de Dios. Entonces, cuando vayamos a referirnos en nuestro lenguaje, ¿qué voy a decir? El carro de Dios, la casa de Dios. La casa de Dios entonces es la iglesia, pero se está refiriendo a mi casa. ¿Me explico? Son enseñanzas, hermanos, que traen un poquito, pero nosotros nos vamos educando para comprender. Entonces yo levanté la mano, estábamos en una escuela dominical, y yo le dije, hermanos, ¿me permite? Lo que quiero yo aclarar un poquito es que el adjetivo posesivo en gramática de mí, ya nosotros entendemos.
Pero cuando nosotros lo desaparecemos, el adjetivo posesivo, no podemos decir la silla de Dios, la mujer de Dios. Es tu mujer. ¿Cómo va a decir la mujer de Dios? Mi macho, el macho, usted va a decir, hermano, el hombre de Dios. Nuestro lenguaje. Yo pensaba que estábamos en broma y me dice, de ahí me dice, vamos a echar una chela bien fría. Pero yo pensaba que él estaba bromeando. Una semana después, lo veo que estaba con una corona y se me hizo raro a mí. Pero él era cristiano, tenía un vocabulario cristiano. Va a la iglesia y todo, predica en la iglesia y todo. Entonces tocamos ese tema. ¿A dónde está esa iglesia para irme a... Tocamos ese tema solo ¿Nos vamos para allá, Rosa? Claro. No, no, ok. Entonces, entonces tocamos ese tema y él al final lo que me dijo es de que esto de la relación, de esto de usted y Dios, si para usted algo no es pecado, hágalo. Si en total eso es como que usted y Dios, eso es lo que él dijo. Eso se llama humanismo. El humanismo dice que él trata sobre su placer y sus deseos, pero lo espiritual lo deja aparte. El humanismo es vive, disfruta y ya, pero eso va en contra. Oíste, se llama humanismo. Los deseos, las necesidades. Yo tengo necesidad, salgo afuera y las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Veniste vos, la agarra del pelo y la mete al carro. Así es. Ok, estamos claros entonces, ¿verdad, hermano? 3 puntos importantes. Teología, dijimos que era, léelo, Mauri. Significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Cuando hablamos sobre teología, vamos a buscar una palabra, vamos a decir, le traemos otra definición. Discurso tratado concerniente a Dios. Teología es la palabra combinada. Teo, Dios, y logía, ciencia. Entonces la ciencia, o el estudio de Dios. En pocas palabras, estudiamos a Dios, lo llegamos a conocer, pero razonado, no a la luz del razonamiento humano, sino a la luz de la palabra de Dios. Porque todos tuviéramos, hermanos, si la palabra de Dios no existiera, todos razonáramos y pusiéramos a Dios dándole diferente connotación, porque no sabemos el Dios revelado, pero aquí Él se revela y nos dice que Él es Dios santo. Por lo tanto, si es santo, es una connotación, es un atributo que le pertenece realmente a Dios. Y nosotros, como somos sus hijos, somos el reflejo de Él, nos santificamos también. Ser santo porque yo soy santo. ¿Sí o no? Porque somos hijos de Él. Si no somos hijos de Él, entonces la gente que no es hijo de Él y no tiene una comunión con Él, lógico, no se van a santificar. Van a decir, ¿qué cosa es eso? Se come. Santidad. ¿Estás loco? Vamos, nos están esperando los rubias aquí. Venite. Y ya voy a... el valor de la doctrina. Ok, dijimos teología sistemática. La palabra sistemática habla sobre sistemas o temas. Son sistemas sobre cosas. El mensaje del domingo, hermano, que el Señor me dio, yo después analizándolo, uno de los mensajes es sobre la autoridad. Cuando tú tienes conexión con Dios, ejerces autoridad. Pero la autoridad, hermano, la autoridad comienza con nosotros mismos. Porque la autoridad es la que te da la capacidad de decir sí o no. Una persona sin autoridad y dominio propio, hermano, va a sucumbir a cada rato y va a ser como la ola del mar. El diablo te va, a la hora que quiera, te va a sacudir. Pero un hombre sólido, una mujer sólida. Me encantan, hermano, las mujeres sólidas de carácter. Cuando yo era mundano y enamoraba a mujeres, enamoraba, tiempo pasado, hermana Marisa, por favor, me respete. Entonces, hermano, tú ibas donde una mujer y le tirabas un piropo y todo, desde que ella te sonreía o algo así, tú dices, ay, ahí ya hubo una buena señal, ¿sí o no, hermano Freddy? No te hagas, Freddy. Si se nota que el bigotillo te brincaba. Entonces, uno, ¿sí o no, vos que has sido novielero? Se ponía rojito. ¿Verdad que sí? Entonces, si la muchacha, estoy hablando algo incorrecto, correcto, hermano. Entonces, si la muchacha, si tú le hablas por primera vez y ella te sonríe y te dice, ¿cómo te llamas? Ay, María Flores. Y ya la cosa, y ya va, y vas más adentro y pegas el paso y ya hasta te sentas y te acomodas.
Y mira, y el teléfono, me lo puedes dar. Ay, qué pena, yo no estoy acostumbrado a darlo, pero apuntarlo, pues. Este es el primero. Hay como 20 ahí. ¿Me explico, hermano? ¿Estamos claros ahí con el ejemplo? Sí, nunca. Ahora, miremos el otro extremo. Hay mujeres, hermano, que yo le enamoraba, y hermano, y de una, y hasta mujeres mal habladas, te mandaban a freír espárragos. ¿Sí o no, hermano? Entonces, el cristiano tiene que ser persona de carácter, persona de fruto. Hermano, preocupémonos cuando nos escasee el fruto de la paciencia, el fruto del amor. Porque uno de los dones que es fruto también es el amor, hermano. El amor conjuga en los dones y en el fruto. Busque a alguien sin amor, hermano, esa persona está escaseando de lo demás. El amor, la paciencia, la benignidad, el gozo. Hermano, hay gente, hermano, que vienen a las iglesias sin gozo. Y ya sentarse a la orilla de ellos, hermano, si no te cuidaste, te lo pasan, porque eso se pega. ¿Me explico, hermano? Entonces, es lindo, hermano,